Y bien, el tema de la corrupción es algo que el país tiene que enfrentar, tiene que resolver. Y por supuesto, el tema de la mafia y el crimen organizado, naturalmente. Pero estamos ahora con Jorge Medina, que él es de Perú 2021, encargado de todos estos temas, presidente del Comité de Transparencia e Integridad Empresarial del Directorio de Perú 2021. Pero es un empresario conocido que escribe en El Comercio y hizo una presentación interesante en el CADE sobre estos temas. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, usted hizo una encuesta a un número determinado de empresarios. ¿Qué empresarios era? ¿Cómo los escogió? Bueno, cuando recibimos el encargo del presidente del comité organizador, de Pablo de la Flor, lo que él nos pidió fue las propuestas del sector privado para prevenir y combatir la corrupción. La corrupción, para que todos tengamos una idea, impacta negativamente un equivalente del 5% del PBI cada año. O sea, una cosa muy seria. Entonces, como era llevar las propuestas del sector privado, lo que yo hice fue consulté con varios presidentes de gremios, CEO, presidentes de empresas, algunos líderes de opinión, envié 68 correos, y la verdad fue impresionante la respuesta. Recibimos antes de la CADE 52 respuestas entre correos, conferencias telefónicas, pues yo estaba de viaje en esos meses, y durante la CADE 3 más, o sea, hemos tenido 55 respuestas de las 68, lo cual es una cosa impresionante. Ahora, los resultados son, la verdad, bien connotativos. Hay una suerte de agotamiento en el sector privado, en el empresariado. Hay un hartazgo de todo lo que está ocurriendo en el Perú. O sea, esto tiene que ver con la falta de institucionalidad, con la, digamos, el alto nivel de percepción que tienen, alto nivel de percepción de corrupción que tiene el Congreso, que tiene la policía, la fiscalía, ¿no es cierto? Y entonces hubieron sugerencias bien interesantes, innovadoras. Por ejemplo, la más numerosa fue la autorregulación. En el sector privado, lo que dicen estos empresarios consultados es, nosotros debiéramos tener una suerte de un comité, hubieron varios nombres que sugirieron, comité de prácticas empresariales, una suerte de jurado, es decir, un comité conformado por personas independientes de muy probada reputación y solvencia moral, que se constituyen un centro de observación y le pida a las empresas que tengan programas anticorrupción, que no es lo mismo que tener control interno, que no es lo mismo que tener buena gobernanza corporativa, es una cosa muy específica, y que estas empresas que cumplan con sus códigos de conducta, con sus programas anticorrupción, recibirían una suerte de certificado. Ya, es una certificación. No es exactamente, pero una suerte de certificado, porque son empresas que adoptarían en forma voluntaria estas prácticas. Muchas de las empresas importantes en el país ya lo tienen, pero son un buen ejemplo para que otros mismos. Contrario sensu, quienes no lo hagan, no tendrían el certificado, y eso es una forma de sanción social o sanción moral. Es decir, nosotros tomamos la iniciativa, y este es un sistema de, entre comillas, premios y castigos, porque en el mundo lo que ha probado que funciona es el tema del aliciente, el reconocimiento, no solamente garrote, también zanahoria. De acuerdo, pero entonces formar un comité, ¿eso está en manos de los propios empresarios? Sí. ¿Van a formar ese comité? De los propios empresarios. Bueno, esa ha sido la propuesta. Esto es una cosa que recién hemos expuesto estos resultados en la CADE la semana pasada. Pero no se han comprometido a formar el comité. Bueno, son los líderes empresariales los que han sugerido esto. Entonces, esperamos que hacerle seguimiento y que a través de las organizaciones que existen, por ejemplo en IPAE, hay un comité de integridad, de ética, que preside Beatriz Boza, y hay algunos empresarios connotados en ese comité. En 2021 yo tengo ¿Ese comité podría asumir esta función o habría que formar uno nuevo?
La idea es que acá hay dos condiciones. Han hecho la propuesta, pero hay que concretarla, pues, ¿no? Hay que concretarla. Todos los empresarios son ejecutivos. No, sin ninguna duda, hay que concretarla. Ahora, te digo una cosa, no es un tema fácil. Porque, por ejemplo, el tema, digamos, la limitación más evidente es, bueno, ¿y cómo haces para sancionar socialmente a alguien si no tienes un fallo judicial, si no tienes evidencias concretas? Porque los actos, digamos, de corrupción no es que se publiciten ni se conozcan necesariamente. Claro. Entonces ese es un avance que no es una cosa nueva ni es una invención. Esto es un asunto que ocurre en otros países. Transparencia Internacional hace ya hoy día, desde hace 2 años, un ranking de las empresas más transparentes. De acuerdo. De empresas privadas. Ahora, en esta línea, Beatriz Boza, junto con gente de la Católica, me parece, y de algunos estudios, estuvo trabajando algunos años en la elaboración de un código de conducta de los estudios de abogados y de las código de buenas prácticas, digamos, de los estudios de abogados y de las gerencias legales de las grandes empresas, como Telefónica, en fin, de las grandes empresas. Era en buena cuenta, para resumir, una suerte de pacto de no soborno, un pacto para no sobornar en el Poder Judicial, pero había una serie de otras prácticas que podrían formar parte de un código general. Y se elaboró, se terminó de elaborar, pero nadie quiso firmarlo a la larga, porque ningún estudio lo quiso, lo ha firmado, que yo sepa, habría que chequear. Porque claro, el estudio que firma eso sale de la competencia, porque ya no podría pues sobornar en el Poder Judicial. Entonces es una cosa, pues, pero si todos se ponen de acuerdo al mismo tiempo, sería pues un paso extraordinario. Claro, porque la corrupción funciona como cualquier bien o servicio, hay un mercado para eso, hay oferta, hay... Este proyecto, esta iniciativa extraordinaria, a mi modo de ver, que ¿Tú conoces esta? Sí, claro. Pero ¿qué hago ahí? Aquí la fuerza viene del sector privado. Claro. O sea, viene de la empresa, las empresas, los departamentos digamos legales, pero sobre todo con el apoyo de los presidentes de las empresas y los CEOs. Lo que tienen que hacer es pedirles a sus firmas de abogados, no solamente abogados, a sus firmas de asesores, a sus auditores, a sus consultores, temas que tienen que ver con integridad, transparencia, con ética. Un compromiso vinculante. Es decir, no te firmo un papel que es un saludo a la bandera, sino yo me comprometo, pero no solamente a ser ético y transparente contigo y a manejar tus cosas, los que sino también a hacer lo propio con mis otros clientes. Es la gran bondad de estas empresas que tú señalas, que son empresas, digamos, líderes, para que haya una suerte de reflejo en otras empresas. Sí, claro, pero sería interesante que este esfuerzo que ya avanzó mucho, es decir, ya el código de buenas prácticas está escrito, y eso tomó mucho tiempo, porque además fue negociado y todo lo demás, que se firme, que se concrete. Yo creo que algo de eso salió, no creo que ha sido firmado por las empresas o las firmas de abogados, pero se incorporó en una suerte de código de conducta, me parece, del Colegio de Abogados. Yo no te puedo asegurar porque no lo conozco a detalle, pero ha habido un avance. Ahora, todo este tema pues es gradual. Mira, por ejemplo, una de las cosas que... Esto que planteabas del código de ética vinculante, que veo que es otro punto de acá, de las sugerencias. ¿Qué significa un código de ética o código de conducta de los gremios, dicen? De los gremios. Vinculantes. ¿Cómo se expresa ese? Mira, hace como 5 años o algo, quizás un poquito más, cuando Ricardo Briceño asume la presidencia de la CONFIEP, yo era director de CONFIEP, nos pide a todos los presidentes de gremios que tengamos un código de conducta. Sí. Eso fue un buen avance. Sí. Luego viene Humberto Speciani y justamente contrató a Ciudadanos al Día para ver cómo mejorábamos esos códigos de conducta, que sean, como él mismo lo decía, que tenga dientes, o sea, que muerda. O sea, no sea algo... Sí, pues, lírico. Y eso ya no sé, yo ya no estoy en CONFIEP, no sé cómo habrá quedado, pero hubo esta idea de avanzar. Lo que ahora los empresarios, estos 52 más 3 más 55 empresarios, la gran mayoría han sugerido, oye, ¿por qué no hacemos que los gremios
tengan este código de conducta, e incluso que los llevemos a los estatutos de nuestras organizaciones y que sancionemos lo que tenemos que sancionar. Y que además lo divulguemos. Porque ¿sanciones dentro de la empresa o en dentro del gremio? Ya. Dentro del gremio. Dentro del gremio. Ya. Porque no hay mejor efecto de disuasión. Bueno, entonces esto es algo en lo que se podría avanzar también este año. Sí, claro. Porque sería interesantísimo. El CADE, digamos, del año pasado tuvo la brillante idea de convertirse en un CADE de propuestas y de compromisos de parte del sector privado en varios sectores, ¿no? En este caso, eso no se retomó. Bueno, hubo una rendición de cuentas de cuánto se había avanzado. Lo más parecido a eso en este caso ha sido su presentación, es decir, a qué se podría comprometer el sector privado, pero no hay un compromiso, son propuestas. Sería interesante rendir cuenta el próximo CADE acerca, bueno, yo estoy metiendo en lo que no me corresponde, definir cuál es la temática del próximo CADE, pero es una sugerencia. ¿Cuánto se ha avanzado en estas propuestas? Bueno, a ver, el próximo año sería interesantísimo. Para hablar con toda franqueza de expresión, yo creo que en el sector privado hemos avanzado, pero poco. Porque lo que tenemos que encontrar es la fórmula. Mira, en todo este par de meses que estuvimos esto para el CADE, este encargo, ha habido catarsis. Es decir, la cantidad de casuística que los empresarios cuentan del grado de corrupción que existe en el Perú. Porque el propio Estado, en lugar de facilitar las cosas, las traba, las dificulta. O sea, todo este tema de los permisos, las licencias, son instancias para... Es una corrupción generalizada. No solamente es el funcionario, es el jefe del funcionario y el jefe del jefe, y así tú vas escalando, y cuando quieres denunciar, lo único que consigues es represalias, que te archiven tus expedientes y te hagan la vida imposible. Por eso, la sugerencia que le hacemos al Estado es dos cosas: silencio administrativo positivo, que funcione, y por otro lado, una ley que proteja a la persona jurídica denunciante. Esa ley no existe hoy. Pero si hubiese una ley que nos proteja, entonces la empresa denunciaría. Hoy día hacer una cosa así es prácticamente imposible. Preparar el proyecto de ley y pasar. Ya está preparado. Yo entiendo que el Estado ya lo tiene, entiendo que lo están discutiendo, me parece que inclusive lo están viendo a nivel del Congreso, pero lo que tiene que hacer el Estado es facilitar al empresario, que el empresario ayude. Hoy día eso todavía no, pareciera que no hay la voluntad política para hacerlo. De acuerdo. Pero eso es una cosa bien importante. Y esto de una autoridad que sancione la falta de transparencia en la administración pública... Bueno, lo que le estamos sugiriendo al Estado es pues que declare un shock de transparencia de parte del Estado. Que todo el Estado sea transparente, que tengan pues este tema de gobierno abierto, que usen las TICs, las tecnologías de información y comunicaciones, bases de datos, que evite el contacto del ciudadano y la empresa con la autoridad, y que se haga todo en forma virtual. Es un asunto que se puede hacer. Eso evitaría y reduciría los espacios al tema de la corrupción. Sí, entonces, y como parte de esto, una autoridad que intervenga a la cual se pueda acudir, digamos... Hoy día no existe, por ejemplo, hasta donde yo conozco, una autoridad que fiscalice la transparencia de parte del Estado y que sancione la falta de transparencia de las entidades de la administración pública. Eso creo que sería conveniente. De acuerdo. Bueno, interesante. Una cosa, Jaime, que se sugiere es ustedes, los medios de comunicación, el periodismo independiente es fundamental. Y una de las sugerencias interesantes que ha surgido es que el sector debiera ayudar, soportar el periodismo serio y responsable de investigación. Porque cuando uno analiza lo que está pasando en el Perú, no es que el Estado haya descubierto estas cosas o haya sido muy, digamos, prolijo. Esto en gran medida se debe al periodismo independiente. ¿Y cómo apoya el empresariado? Mira, hay diferentes formas. Por ejemplo, hay estudios, hay concursos, hay iniciativas
de apoyar. Una de las cosas que, por ejemplo, sugieren los empresarios consultados es: nosotros debiéramos tener un think tank permanente y el fenómeno. Así como tenemos en nuestra agenda diaria la competitividad, la innovación, la productividad, deberíamos tener este tema. Porque un think nada, tank interesantísimo. Un think tank que además sume esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil, con Proética, otra tarea, con Ciudadanos entonces, al Día. Pero entonces, Jorge, usted debería dedicarse a concretar estas ideas, porque ya hemos hablado en comité, ahora un think tank, y en fin, ya han dado 3 o 4 de estas iniciativas, estos códigos de buenas prácticas. Y hay que decirlo abiertamente, esto tiene que ser financiado por el sector privado, apoyado por el sector privado, con recursos, con talentos, porque la verdad, hoy por hoy, la corrupción le está ganando la guerra al sector formal, al sector real. Sí, pues. Mientras que los ilegales, los del narcotráfico, la minería ilegal, la tala, el contrabando, el lavado de activos van progresando, nosotros un poquito estamos jugando al rol de víctimas. Yo creo que deberíamos tener una actitud más agresiva, más... Pasar a la ofensiva. A la ofensiva, claro. De acuerdo. Bueno, entonces lo entrevistaré pues dentro de unos 3 meses a ver si se ha concretado alguna de estas ideas. Pues es importante, de acuerdo. Jorge Medina, entonces, de Perú 2021, empresario muy conocido y que, en fin, está impulsando estas iniciativas que ojalá se puedan concretar. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos con Jorge Nieto Montesinos, él es consultor internacional. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en México, que es un caso extremo de las cosas que acabamos de conversar.